Estaba preparando las tazas de té cuando el reloj dio el mediodía. Esa especie de campanada hueca que resuena más tiempo en una casa vacía. La porcelana fina me pesaba demasiado en las manos, como si supiera que no vendría gente. Vertí agua caliente de todos modos, viendo cómo el vapor se enroscaba como preguntas que no quería responder. Esto es solo el comienzo de cómo una mentira sobre estar sin Blanca reveló la verdad sobre mi familia. Dime, ¿desde dónde me ves? Había esperado que sonara el timbre, que las voces y los pasos llenaran estas habitaciones como antes. En cambio, el silencio se hizo más denso. Mis hijos no habían desaparecido de la noche a la mañana. Se habían desvanecido con una llamada sin respuesta. Ese fue el momento en que me impactó. No la pobreza, sino el abandono. Y sin embargo, bajo el dolor, una verdad más aguda me aguardaba. El testamento que había escrito algún día hablaría más alto que su silencio. Así que veamos qué pasó después de ese primer silencio. Al principio, me dije a mí misma que no entrara en pánico. La gente se ocupa, los horarios se solapan. Mis hijos tenían sus propias familias, y sabía lo que significaba compaginar el trabajo, la escuela, las cenas y todas las cosas cotidianas que se acomodan cuando se crían hijos. No quería asumir lo peor, así que esperé. Le respondí, bien, solo intento arreglar las cosas. Eso fue todo. Ni preguntas sobre facturas, ni ofertas para pasar a verla. Aún así, le di crédito por recordarlo. Mi hijo llamó una vez, tarde en la noche, con la voz apagada, como si tuviera un oído pegado a la televisión. Todo va a salir bien, mamá. Siempre se te ocurren las cosas. Quería creer que era un consuelo, pero sonó más a despido. Para la segunda semana, el silencio se prolongó. Me sentaba a la mesa de la cocina por las mañanas, mirando las sillas vacías, recordando cuando esos mismos asientos estaban llenos de niños discutiendo, cajas de cereales y libros de texto destrozados. Antes anhelaba silencio. Ahora, la quietud me oprimía como un peso. Intenté mantenerme ocupada. Pagaba la luz, iba a la tienda de la esquina a comprar leche, revisaba el correo cada tarde. Estos pequeños gestos se convirtieron en rituales. Prueba de que seguía aquí aunque nadie más pareciera notarlo. Cada sobre que abría traía su propio recordatorio. Debes esto. Convencimiento en esta fecha. Nada inusual. Solo el zumbido constante de la responsabilidad. Me dije a mí misma que los niños aparecerían el fin de semana. El sábado llegó y pasó. El sol del domingo por la tarde se deslizaba por el jardín delantero. Y me sorprendí escuchando portazos de coches, pasos apresurados en el porche. No vino nadie. Volví a servir té. Me senté con 2 tazas y luego vertí una en el fregadero. Es extraño cómo la esperanza puede agotarte. Después de 3 semanas, dejé de esperar que sonara el teléfono. En cambio, empecé a repasar conversaciones en mi cabeza, buscando señales que pudiera haber pasado por alto. Cuando mencioné por primera vez que estaba sin Blanca, ¿soné demasiado informal? ¿Demasiado categórico? ¿Lo interpretaron como un fracaso o como una petición de ayuda? Recordé la cara de mi hija a los 12 años, de pie en la puerta después de haber trabajado doble turno, preguntándome si estaba demasiado cansada para ayudarla con su proyecto de ciencias. Me abrí paso. Pegué planetas de cartón a un hilo de pescar y le dije que los anillos de Saturno merecían más brillo. Entonces me abrazó. Orgullosa, agradecida, me pregunté cuándo había desaparecido esa niña. Reemplazada por alguien que no se molestó en visitarme cuando le dije que no me quedaba nada. Una noche, saqué los álbumes de fotos familiares. El polvo se aferraba a las tapas y las fundas de plástico se pegaban al pasar las páginas. Caras sonrientes en Navidad, acampadas con tiendas de campaña empapadas,
togas de graduación demasiado largas para sus piernas, la prueba de una vida construida en torno a ellas. Me senté allí con esas fotos esparcidas en mi regazo y susurré en el silencio. ¿Acaso nada de esto importaba? Una semana después, me encontré con mi vecina Evelyn mientras podaba el rosal. Me preguntó si los niños habían estado por aquí últimamente. Forcé una sonrisa. Habían estado ocupados. Evelyn me miró con una expresión de incredulidad, pero no insistió. En cambio, me ofreció un recipiente con sopa y me preguntó si necesitaba ayuda con la compra. Su amabilidad me dolió. Mis hijos vivían a kilómetros de distancia, pero una vecina se dio cuenta de lo que ellos no. Esa noche, escribí en mi diario. Anoté la fecha, lo que había comido y cuántos días hacía que no sabía nada de ellos. Me temblaba la mano mientras escribía. Quizás así termine, no con ira, sino con distancia. Aún así, una parte de mí no estaba lista para aceptarlo. Intenté llamar. 1, 2 veces. Directo al buzón de voz. Dejé mensajes sencillos. Solo para saber cómo estás. Espero que estés bien. No hubo respuesta. Después de un rato, incluso dejar esas palabras me pareció una tontería. La casa parecía más grande cada día que pasaba. Las habitaciones que solía limpiar por costumbre permanecieron intactas. Dejé el polvo en la cómoda de la habitación de invitados. Dejé de aspirar el pasillo de arriba. ¿Para qué? No venía nadie. A finales de mes, me di cuenta de que había estado haciendo un experimento sin querer. Les dije que estaba sin Blanca, y desaparecieron. Mi miedo se convirtió en evidencia, prueba de que el amor, una vez puesto a prueba, había fracasado. Pero la cuestión es que, en realidad, no estaba en la ruina. Mis ahorros, mi pensión y las inversiones que tu padre y yo habíamos hecho seguían intactas. No sabían del testamento que había actualizado discretamente, el que contenía la verdad de lo que yo creía que merecían. Quería ver sus corazones antes de revelar las cifras. Ahora lo sabía. Esa noche, tras admitirme la verdad, no pude dormir. Me quedé en la cama escuchando el tic-tac del viejo reloj en el pasillo, cada segundo más fuerte que el anterior. No fue la pobreza lo que vació la casa. Fue su decisión. Y esa verdad me carcomía más que cualquier factura sin pagar. Pensé en volver a llamar, quizá fingiendo que tenía buenas noticias solo para ver si contestaban. Pero me detuve. Si tenía que tentarlos con promesas, entonces la respuesta ya estaba clara. Quería creer que el amor era más fuerte que el dinero, pero el silencio a mi alrededor contaba otra historia. Por las mañanas, intentaba llenar las horas. Vaciaba armarios, revisaba cartas viejas y revisaba el sótano, donde había cajas intactas desde que falleció mi esposo. El polvo cubría las tapas, pero dentro había recuerdos de años en los que la familia aún significaba algo. Los proyectos escolares de mis hijos, cajas de juguetes, montones de adornos navideños. Cada objeto se sentía más pesado de lo debido, como si cargara con el recuerdo de tiempos mejores. Para el segundo mes, dejé de esperar sus voces. El teléfono de la pared bien podría haber sido un adorno. Cuando sonaba, solo eran teleoperadores o primos lejanos que llamaban una vez al año. Nunca las voces que más deseaba. Una tarde, caminé hacia el parque cerca de la biblioteca. Había familias con sus hijos, paseando cochecitos, jugando a la pelota, alimentando palomas. Me senté en un banco y observé, intentando imaginar si había sido demasiado dura con los míos. ¿Esperaba demasiado? ¿Decirles que estaba sin Blanca era una trampa que les molestaba? Pero entonces recordé. No había sido un truco. Había sido honestidad. Y en lugar de quedarse, desaparecieron. La soledad se agudizaba por las noches. Era entonces cuando oía sus risas por teléfono o cuando alguno de ellos pasaba por casa después del trabajo. Ahora cenaba solo en la mesa, con el tintineo de los cubiertos contra los platos llenando el espacio donde antes había conversación.
Empecé a escribir más en mi diario. No solo fechas, sino pensamientos que no podía expresar en voz alta. Escribí sobre cómo la casa se sentía diferente ahora, cómo el aire parecía quieto, cómo el silencio me oprimía el pecho hasta que me costaba respirar. Escribí sobre cómo los extrañaba, incluso cuando sabía que ellos no me extrañaban. Y escribí sobre el testamento, sobre cómo el dinero iría a donde se merecía, no donde se esperaba. Evelyn volvió a pasar una noche, trayendo una hogaza de pan que había horneado. Me preguntó si había tenido noticias de los niños. Negué con la cabeza. Dudó un momento y luego dijo en voz baja: «Hay gente que demuestra quién es cuando las cosas se ponen difíciles». Asentí, aunque se me hizo un nudo en la garganta. Me dolió oírlo en voz alta, pero tenía razón. No era solo la ausencia. Era la facilidad con la que habían desaparecido, como si yo fuera una carga que pudieran soltar. Eso fue lo que más me dolió. Un desconocido que ofrecía pan se fijó en mí más que en mis propios hijos. Una mañana me desperté con el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Me quedé en la cama más tiempo del habitual, escuchándola caer. Pensé en todas las tormentas que había superado cuando eran pequeñas enfermedades, rodillas raspadas, corazones rotos, y en cómo siempre había sido la única presencia constante. Ahora, cuando la tormenta era mía, no las encontraba por ningún lado. Las semanas se confundían. Reconocí el paso del tiempo por el cambio de flores en el jardín de Evelyn, al otro lado de la calle. Primero tulipanes, luego rosas, ahora margaritas. Mis hijos no habían visto ninguna. El dolor se transformó en algo más. Ni ira, ni siquiera decepción, sino claridad. Empecé a comprender que no podía controlar sus decisiones, solo las mías. Y mi decisión fue dejar de perseguir a quienes ya habían decidido alejarse. Fue entonces cuando pedí cita con mi abogado. No la necesitaba. El testamento ya estaba escrito. Las cuentas ya estaban hechas. Pero quería añadir algo. Una nota. Una carta para leer junto con el testamento. Palabras que no pudieran ignorar. El abogado, un hombre paciente de cabello canoso y mirada amable, me preguntó si estaba seguro. «Las familias pueden ser complicadas», dijo con dulzura. Le dije que no los estaba dejando por despecho. Les estaba dejando exactamente lo que me habían dado. Nada. Esa noche escribí la carta. Me temblaba un poco la mano, pero las palabras brotaban con facilidad. Les dije que los había querido, que había dedicado mi vida a criarlos y que, cuando se vieron a prueba, habían elegido la ausencia. Les expliqué a dónde iba el dinero. Al vecino que se registró, al fondo comunitario de la biblioteca, a las personas que habían estado presentes cuando era necesario. No por dinero, sino por cariño. No lo escribí para herirlos. Lo escribí para que lo entendieran, aunque fuera demasiado tarde para cambiar. Al tercer mes, el silencio ya no me sorprendía. Seguía echándolos de menos, claro. Seguía pensando en cumpleaños y festividades. Y me preguntaba si sus vidas seguían adelante sin mirar atrás. Pero dejé de esperar en la ventana. Dejé de servir tazas extra. La espera se había convertido en vida de nuevo, aunque esa vida fuera más pequeña y tranquila. Y, sin embargo, en ese silencio, había algo estable. Me habían abandonado, pero no me habían destruido. Seguía aquí, tomando decisiones, decidiendo el futuro de mi historia. Esa comprensión no borró el dolor, pero me dio fuerzas. Esa comprensión no borró el dolor, pero me dio fuerzas. A la mañana siguiente, fui caminando a la biblioteca. Hacía años que no entraba. Desde que llevaba a los niños a la hora del cuento, sobornándolos con galletas después si se portaban bien. El edificio olía igual. A papel, tinta y un ligero olor a cera para pisos. Me senté en una de las mesas largas, abrí el periódico y por primera vez en meses no sentí el peso de la espera. Veía a las mismas personas allí a menudo.
Un jubilado que leía biografías de principio a fin. Una madre joven que usaba las computadoras para buscar ofertas de trabajo, mientras su hijo pequeño apilaba libros ilustrados. La bibliotecaria, la Snora Grant, siempre asentía al verme, apartando las novelas de letra grande que sabía que podría terminar en una semana. Pequeños gestos, pero que llenaban el silencio que mis hijos habían dejado atrás. Evelyn pasaba casi a diario. A veces traía sopa, otras veces ella sola. Me preguntó si la acompañaría a la venta de pasteles de su iglesia o si quería ayudarla a plantar hierbas en su jardín trasero. Acepté. No porque de repente me volviera sociable, sino porque me hacía sentir bien que me lo pidieran. Mis hijos no me habían pedido nada en meses. Una noche, después de que me dejara una olla de estofado, me encontré contándole más de lo que pretendía. Sobre el testamento, sobre la carta, sobre el dolor de su ausencia. Me escuchó sin juzgarme, con las manos cuidadosamente entrelazadas en el regazo. Cuando terminé, dijo: «A veces la familia es quien se queda, no quien se va». Sus palabras permanecieron en el recuerdo. Con el paso de las semanas, empecé a ver a Evelyn menos como vecina y más como compañera. Ella también había sufrido pérdidas. Su esposo se había ido hacía años. Sus hijos estaban dispersos en otros estados. Bromeábamos diciendo que éramos dos mujeres que impedían que la otra se cerrara. Ella se daba cuenta cuando no abría las cortinas por la mañana. Yo me daba cuenta cuando cojeaba más de lo habitual. Estos pequeños intercambios empezaron a cimentar algo. En el centro comunitario, me apunté a un turno de voluntariado. Nada del otro mundo. Simplemente clasificaba donaciones para el banco de alimentos. La gente de allí no conocía mi historia, ni hacía falta. Simplemente sabían que iba, y con eso bastaba. Un hombre viudo compartió sus sándwiches conmigo a la hora del almuerzo. Otra mujer insistió en llevarme a casa cuando llovía. Su amabilidad no estaba ligada a lo que yo tuviera o no tuviera. Estaba ligada a la presencia, a ser vistos. No pude evitar compararlo. Mis propios hijos, carne de mi carne, habían elegido el silencio. Unos desconocidos, mientras tanto, me habían ofrecido un lugar en su mesa sin dudarlo. La ironía no se me escapó. Durante años, creí que la sangre lo era todo. Que sin importar las peleas, la distancia o los errores, la familia siempre regresaba. Ahora estaba aprendiendo que, a veces, la familia era una elección. Y, a veces, quienes no elegiste se convirtieron en los que aparecieron cuando más importaba. Aún así, había noches en que la pena me pillaba desprevenida. Oía la puerta de un coche afuera y pensaba, solo por un segundo, que tal vez volverían. O ponía 2 platos en la mesa sin darme cuenta. Las viejas costumbres tardan en morir. Pero cada vez que la silla permanecía vacía, recordaba la carta que esperaba con el testamento. Lo releí a menudo, preguntándome si había sido demasiado duro. No había escrito insultos, solo la verdad. Estabas ausente cuando necesitaba presencia. Te alejaste cuando necesitaba cariño. Cada línea era mi intento de explicar, no de atacar. Aún así, una parte de mí temía que lo descartaran como rencor cuando llegara el momento. Evelyn, cuando por fin le enseñé una copia, apretó los labios y dijo: «No es cruel, es honesto. Eso es diferente». Su tranquilidad importaba. Me di cuenta, con cierta sorpresa, de que su opinión me importaba más ahora que la de mis hijos. Pasaron los meses. El teléfono permanecía en silencio. El buzón solo contenía facturas y folletos, pero ya no lo miraba con expectación. En cambio, ocupaba el tiempo con cosas que aportaban algo. Clasificando la ropa en la despensa, leyendo cuentos a los niños en la biblioteca, comiendo con vecinos que sabían lo que significaba extrañar a alguien. Gracias a estas rutinas, encontré una extraña paz. La ausencia de mis hijos aún me dolía,
pero ya no definía cada hora de mi día. Una tarde, mientras regaba el jardín de Evelyn, me dio un paquete de semillas. «Plántalas en tu jardín», me dijo. «Querrás algo nuevo que esperar con ilusión». Sonreí. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí una sensación forzada. Mientras sembraba las semillas en casa, pensé en el legado. Quizás no fuera dinero, ni propiedades, ni siquiera sangre. Quizás fueran los pequeños gestos de cariño que dejabas. El huerto del vecino, los estantes de la biblioteca, los estantes de la despensa llenos para alguien que los necesitaba. Era algo que valía la pena transmitir, aunque mis hijos nunca lo vieran. Y, sin embargo, bajo esa calma, persistía una pregunta. ¿Qué pasaría cuando regresaran? Porque en el fondo, sabía que lo harían. No por mí, sino por lo que creían que había dejado. Y, sin embargo, bajo esa calma, persistía una pregunta. ¿Qué pasaría cuando regresaran? Porque en el fondo, sabía que lo harían. No por mí, sino por lo que creían que había dejado. Ese pensamiento me acompañó durante días. Cada vez que pasaba junto al cajón donde guardaba el testamento, sentía su peso. No bastaba con tener la carta escrita. Necesitaba asegurarme de que, llegado el día, no hubiera confusión. Ninguna escapatoria que pudieran manipular. Quería que mi decisión fuera clara, permanente e indiscutible. Así que llamé a mi abogado y programé otra reunión. La recepcionista reconoció mi nombre y mi tono, y me atendió sin dudarlo. Esa mañana me vestí con cuidado. Nada llamativo, pero con la misma blusa que usé cuando compré la casa con su padre. Era un recordatorio de los años en que construimos algo de la nada, cuando la familia significaba más que cifras en una página. La oficina estaba en silencio, llena de carpetas gruesas y escritorios ordenados. Mi abogado, el señor Benson, me recibió con un firme apretón de manos. Su rostro tenía la misma expresión paciente que la última vez, cuando le conté los cambios. Me hizo un gesto para que me sentara, y sentí el sillón de cuero crujir bajo mí. «Quiero terminarlo todo», le dije. «Quiero que quede por escrito que mis hijos no reciban nada. Y quiero que la carta esté incluida, para que la lean en voz alta». Me observó un momento y luego asintió. «¿Estás seguro?». Dudé solo un segundo antes de decir. «Sí. He esperado meses para que me demostraran que estaba equivocado». No lo hicieron. Sacó un expediente y lo hojeó con cuidado. «Entonces lo haremos oficial». Pasamos una hora repasando los detalles. Las cuentas, la propiedad, la distribución. Evelyn recibiría una parte, el fondo de la biblioteca otra, la despensa de alimentos el resto. Cada decisión reflejaba presencia, no ausencia. El señor Benson explicó cómo se mantendría legalmente, cómo no habría lugar a impugnaciones. Escuché, no con la confusión que esperaba, sino con una claridad que no había sentido en años. En un momento, miró hacia arriba y dijo: «¿Sabes? Se necesita coraje para hacer esto». Negué con la cabeza. «No lo siento como valentía. Lo siento como necesidad». Cuando firmé la última página, el bolígrafo dejó una línea oscura sobre el papel, nítida y definitiva. Mi nombre, mi decisión. Sentí una liberación, como si hubiera llevado una piedra en el pecho y por fin la hubiera dejado. Después, salía la luz del día. El sol brillaba y el aire traía el sonido del tráfico de la carretera principal. Por primera vez, no me sentí invisible. Había actuado. Había tomado el control de lo único que me quedaba, y que era verdaderamente mío. De vuelta en casa, preparé té y me senté a la mesa de la cocina. La casa seguía en silencio, pero ya no me parecía un castigo. Era simplemente mi espacio. Miré las fotografías en la pared, retratos familiares de hace años,
y me di cuenta de que no necesitaba quitarlas. Eran recordatorios de los años en que el amor había sido real, aunque se hubiera desvanecido después. Nada podía borrar esa historia, pero tampoco nada me obligaba a vivir en ella. Esa noche, Evelyn pasó por mi casa. Le conté sobre la cita, las firmas y los archivos que ahora estaban bajo llave. Me escuchó y luego extendió la mano por encima de la mesa para apretarme la mía. «Hiciste lo que debías hacer», dijo simplemente. Sus palabras me tranquilizaron. Los días siguientes transcurrieron con una extraña sensación de equilibrio. Aún extrañaba a mis hijos, pero la añoranza ya no era tan intensa. Saber que el testamento contenía mi verdad me infundía una extraña paz. Significaba que, aunque nunca volvieran, o si solo volvieran por dinero, mi voz al final se escucharía. A veces, por la noche, repasaba mentalmente lo que dirían al enterarse. Imaginaba la ira, la incredulidad, las acusaciones. Fuiste injusto. Nos castigaste. Pero bajo sus palabras, sabía que el silencio de los últimos meses resonaría con más fuerza. Su ausencia había escrito este testamento tanto como yo. No me sentía precisamente orgulloso. Orgullo no era la palabra adecuada. Lo que sentía era firmeza. Por primera vez desde que admití que estaba en la ruina, ya no me cuestionaba si había hecho lo correcto. La verdad se había revelado en sus acciones, y yo había correspondido con la misma moneda. Una semana después, planté las semillas que Evelyn me había dado. Pequeños brotes verdes empezaron a brotar de la tierra, frágiles pero firmes. Los revisaba cada mañana, regándolos con cuidado, observándolos crecer. Se convirtieron en un recordatorio silencioso. La vida continuaba, incluso en lugares donde creías que nada volvería a florecer. Y mientras me arrodillaba allí en la tierra, supe que un día mis hijos regresarían, con una sonrisa enorme, sus voces endulzadas por un interés repentino. Y cuando lo hicieran, todo ya estaría decidido. Y cuando lo hicieran, todo ya estaría decidido. Sucedió antes de lo que pensaba. A una prima, de esas que disfrutan más del chisme que de la verdad, se le debió escapar algo. Una tarde, sonó el teléfono y, por primera vez en meses, era la voz de mi hija. Se la veía animada, casi mareada. «Mamá, estaba pensando en ti», dijo, como si el largo silencio no hubiera existido. No la llamé. Simplemente respondí. «Estoy aquí», y esperé. Me preguntó si podía venir ese fin de semana. Acepté. Mi voz sonaba tranquila, aunque me temblaban las manos después de colgar. 2 días después, mi hijo me llamó. Su tono era más cálido que en años. Me dijo que extrañaba nuestras cenas dominicales y que lamentaba no haber estado. Una vez más, lo escuché. De nuevo, acepté cuando sugirió pasar. Al final de la semana, ambos estaban de vuelta en mi sala, sus voces resonando en las paredes como si nada hubiera pasado. Preguntaron por mi salud, por Evelyn, por el barrio. Mi hija incluso trajo flores, algo que no había hecho desde el funeral de su padre. Sonreí, serví té y los dejé hablar. Pero por debajo de su parloteo, podía oír lo que no decían. Sus preguntas se desviaban con demasiada facilidad hacia el dinero. ¿Había pensado en vender la casa? ¿Estaba pagando las facturas? ¿Aún tenía planes para el futuro? Cada pregunta se disfrazaba de preocupación, pero oí claramente el tono subyacente. Esa noche, después de que se fueran, me senté a la misma mesa con las tazas vacías y me pregunté si me sentía feliz o traicionado. La verdad era compleja. Me alegró verlos, oír sus voces llenando las habitaciones de nuevo. Pero también sabía que el momento no era casualidad. Habían regresado solo después de que les llegaran rumores.
En las semanas siguientes, sus visitas se hicieron más regulares. Mi hija llamaba casi todas las noches para preguntarme si necesitaba comida o algún recado. Mi hijo cortaba el césped sin que se lo pidiera. Los vecinos asentían con aprobación, pensando en lo maravilloso que debía ser tener hijos tan atentos. Sonreí cortésmente, pero por dentro cargaba con el peso de saberlo mejor. Mantuve un registro discreto, como lo había hecho en mi diario meses antes. Las fechas, las horas, los regalos y gestos repentinos. No por despecho, sino para recordarme la verdad si alguna vez volvía a asaltarme la duda. Estas no eran acciones de niño redescubriendo el amor. Eran ensayos, representaciones cuidadosamente sincronizadas. Una tarde, Evelyn pasó por allí mientras estaban de visita. Intercambió palabras amables con ellos. Pero noté que se dio cuenta. Cuando se fueron, se inclinó hacia mí y susurró: «Es curioso lo rápido que recuerdan cuando hay algo que ganar». No discutí. A medida que los días se convertían en semanas, interpreté el papel que esperaban. Sonreí, les agradecí su ayuda y les permití estar presentes sin revelar mis pensamientos. No les conté sobre la carta que esperaba con el testamento, ni sobre las firmas que lo hacían inmutable. Les dejé creer lo que quisieran, porque sabía que la verdad pronto saldría a la luz. Hubo momentos, sin embargo, en que mi corazón flaqueó. Al ver a mi hijo arreglar una persiana suelta, lo recordé a los 10 años, martillo en mano, ayudando a su padre a construir una casa en el árbol. Al escuchar a mi hija lavar los platos en la cocina, pensé en su adolescencia, cuando cantaba a gritos mientras los secaba. Esos recuerdos me atormentaban, intentando convencerme de que tal vez sus motivos no importaban. Que la presencia, aunque superficial, era mejor que la ausencia. Pero cada vez la duda se disipaba al ver las miradas fugaces que intercambiaban. Cuando mi hija preguntaba por el valor del coche en la entrada. Cuando mi hijo me sugería que quizá debería simplificar mis cuentas. No eran deslices. Eran recordatorios de por qué habían vuelto. Una noche, después de que se fueran, me quedé junto a la ventana y vi cómo se apagaban sus luces traseras. Por primera vez, sentí una extraña calma. Creían estar jugando, pero las piezas ya se habían movido. El resultado estaba escrito, sellado y a la espera. Me senté con Evelyn a la mañana siguiente y le dije: «Han vuelto». Arqueó las cejas. ¿Y? «Y nada ha cambiado», dije. «En realidad no». Ella asintió. «Entonces ya sabes lo que tienes que hacer». Lo hice. Solo faltaba el tiempo. Y el momento inevitable en que la voluntad hablaría por mí. Solo faltaba el tiempo y el momento inevitable en que la voluntad hablaría por mí. Llegó en una mañana gris. De esas en las que el cielo se ve pesado y el aire está cargado de una quietud que agudiza cada sonido. El señor Benson había organizado la lectura en su consultorio. No había pedido que fuera dramática, era simplemente un trámite. Pero sabía, sentada allí en la silenciosa sala de espera, que para mis hijos sería algo completamente distinto. Llegaron juntos, ambos con la sonrisa practicada de quienes quieren parecer unidos. Mi hija llevaba una carpeta, como si hubiera preparado notas. Mi hijo no dejaba de mirar su reloj, moviendo la pierna a un ritmo acelerado. Me saludaron con cariño, con la voz un poco demasiado vivaz. Asentí, les devolví la cortesía y no dije nada más. Cuando el señor Benson nos hizo pasar a su oficina, me senté frente a ellos en la larga mesa de madera. Abrió un expediente, con las gafas deslizándose por la nariz, y comenzó con las formalidades. «Este es el testamento». Su voz era tranquila, practicada, imperturbable ante lo que estaba a punto de revelar. Mi hija se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en los papeles. Mi hijo se cruzó de brazos, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, como si ya pudiera prever el resultado. El señor Benson continuó, detallando los detalles habituales.
Mi identificación, la propiedad, las cuentas. Luego llegó a la parte importante. El patrimonio, que asciende a aproximadamente $1.200.000, se distribuirá de la siguiente manera. Observé sus rostros al oír las palabras. Primero el nombre de Evelyn, luego el fondo de la biblioteca, luego la despensa de alimentos, cada porción claramente descrita, cada decisión cuidadosamente documentada. Los nombres de mis hijos nunca llegaron. Al principio, no reaccionaron. Parpadearon y asintieron levemente, como si hubieran oído mal o esperaran una corrección. Cuando el silencio se prolongó, mi hija habló. Disculpe, ¿podría repetirlo? El señor Benson se ajustó las gafas. Por supuesto. La distribución es para Evelyn Harper, el fondo de la biblioteca de Oak Street y el banco de alimentos Greenway. No hay legados para la familia inmediata. Mi hijo se sonrojó. Se inclinó hacia adelante. Debe haber un error. Somos sus hijos. No hay ningún error, dijo el señor Benson con serenidad. Los documentos fueron revisados, firmados y notariados. Las instrucciones de su madre son explícitas. La miré a los ojos. Después de todo, sí, precisamente por eso. Abrió la boca y luego la cerró. Miró a su hermano, que ahora se aferraba al borde de la mesa. Esto no es justo, espetó. Somos familia. Sentí una calma profunda. La familia aparece cuando no hay nada que ganar. Tú no lo hiciste. La sala quedó en silencio, salvo por el movimiento de papeles. El señor Benson, para su crédito, mantuvo su profesionalidad, pero vi un destello en sus ojos. Ya había oído ese tipo de indignación antes. Mi hija lo intentó de nuevo. No lo sabíamos, pensábamos. Pensabas que estaba sin Blanca, concluí Porta. Ella. Y eso fue motivo suficiente para desaparecer. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión. Los dejé meditar sobre ello. La verdad no necesitaba ser disfrazada. Ya había hablado en su ausencia, y ahora estaba escrita en el testamento. Finalmente, mi hijo echó la silla hacia atrás. Las patas rozaron el suelo. «Te arrepentirás de este error», dijo con voz dura. No me inmuté. No. Esta es la primera decisión de la que no me arrepiento en mucho tiempo. Salieron de la oficina entre murmullos, con la puerta azotándose tras ellos. Me quedé sentada, respirando lentamente, con las manos cruzadas sobre el regazo. Durante meses había temido este momento. Pero cuando llegó, se sintió menos como una batalla y más como una liberación. El señor Benson se aclaró la garganta suavemente. Lo manejaste muy bien. Asentí. No estaba seguro de hacerlo. Cerró el expediente. A veces, la verdad más dura es la que finalmente aclara las cosas. Al salir, el aire se sentía diferente. El cielo seguía gris, pero de alguna manera más claro. Como si también se le hubiera quitado un peso de encima. Bajé las escaleras lentamente, cada paso pausado, firme. Esa noche, Evelyn vino con una tetera. Le conté lo sucedido, cada palabra, cada expresión. Me escuchó en silencio, y luego dijo: «Hiciste lo que te obligaron a hacer». Tomé un sorbo de té y pensé en ello. Por primera vez en meses, el silencio parecía merecido. Por primera vez en meses, el silencio parecía merecido. Me desperté a la mañana siguiente esperando que el arrepentimiento me invadiera. Pero no fue así. Preparé café, unté una rebanada de pan con mantequilla y me senté junto a la ventana de la cocina. La calle parecía la misma. Coches pasando, vecinos cuidando el césped, pero algo dentro de mí había cambiado. La decisión ya no era un secreto a la espera de ser revelado. Había hablado, y el mundo no se había acabado. El teléfono no sonó ese día. Sospeché que mis hijos necesitaban tiempo para que la verdad se asentara. Quizás estaban enojados. Quizás ya estaban tramando maneras de desafiar el testamento.
pero no pasé horas preguntándomelo. En cambio, caminé hacia el jardín y revisé los brotes que había plantado. Ya eran más altos, abriéndose paso a través de la tierra con insistencia. Evelyn se reunió conmigo esa misma tarde. Nos sentamos en sillas de jardín, tomando té. El silencio entre nosotras era reconfortante. ¿Te sientes más ligera?, preguntó. Sí, admití. Ni feliz ni triste. Solo más ligera. Ella asintió, como si ya supiera la respuesta. La semana siguiente, volví a la biblioteca para mi turno de voluntariado. La Sregrant me recibió con su sonrisa habitual y me entregó un fajo de devoluciones. Mientras ordenaba los libros, me di cuenta de cuánto había extrañado este simple ritmo. Ser útil. Formar parte de algo que solo me exigía tiempo. Los niños de la hora del cuento me saludaron con la mano, y yo les devolví el saludo, recordándome que el cariño no siempre viene de donde uno espera. En el banco de alimentos, los estantes necesitaban ser abastecidos. Levanté cajas con los demás voluntarios. El peso me anclaba en el presente. Un hombre me dio las gracias como si le hubiera dado algo extraordinario, cuando lo único que había hecho era meter latas en su bolsa. Su gratitud me acompañó más tiempo que las excusas de mis hijos. Por la noche, volví a escribir en mi diario. Esta vez, las entradas no estaban llenas de ausencia ni silencio. En cambio, registré las pequeñas conexiones que unían mis días. La risa del vecino, el gesto de la bibliotecaria, la sonrisa de un niño que me reconoció. No eran grandiosas, pero eran reales. Semanas después, mi hija apareció sin avisar, una caja de pasteles en la mano y la mirada cansada. La abrí. Dejó la caja en la encimera y se sentó pesadamente. «No puedo creer que hayas hecho esto», dijo en voz baja. «Puedo», respondí. Ella negó con la cabeza. «No sabíamos que te sintieras así». Me incliné hacia adelante. «No preguntaste. Y cuando te dije que estaba sin Blanca, desapareciste. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber». Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no discutió. En cambio, se quedó mirando la mesa, trazando un círculo con el dedo. «¿Así que ya está? ¿Estamos fuera?» «Sí», dije. No por despecho. Por verdad, se fue poco después, sin tocar los pasteles. La vi caminar hacia su coche, con los hombros rígidos, y sentí el dolor de la conclusión. Pero también sabía que no podía deshacer lo escrito sin traicionarme a mí mismo. Mi hijo nunca regresó. Envió un mensaje enojado y cortante, y luego nada. Ese silencio también me pareció una prueba. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. Las plantas de mi jardín crecieron, algunas florecieron con colores inesperados. Evelyn bromeaba conmigo por tener buena mano para las plantas. Y me reí, dándome cuenta de que hacía mucho que no reía con libertad. El legado ya no se sentía como dinero ni como propiedad. Era como ir a la biblioteca cada semana, o servir sopa en la despensa, o compartir una comida con Evelyn cuando las tardes se alargaban. Era como elegir quién merecía lo mejor de mí, en lugar de asumir que la sangre era suficiente. A veces, todavía miraba las fotografías de la pared. No las quité, porque también formaban parte de la historia. Me recordaban los años en que el amor era una presencia, cuando las cenas familiares eran ruidosas, cuando los cumpleaños se celebraban sin vacilación. Honraba esos recuerdos, aunque aceptaba que las personas que aparecían en ellos habían cambiado. Al final, el testamento no se trataba de dinero. Se trataba de decir, de la forma más clara posible, que la presencia importaba más que la herencia. Que aparecer cuando no había nada que ganar significaba más que cualquier promesa. No podía cambiar las decisiones que habían tomado mis hijos, pero sí podía cambiar las mías. Y la mía era dejar un legado no de riqueza, sino de honestidad. Un legado que dijera la verdad,
incluso cuando doliera. Y cuando finalmente llegó el día, supe que la verdad sobreviviría al silencio. Si esta historia de amor, ausencia y verdad te conmovió, lo que sigue te conmoverá. Sigue el enlace para conocer la verdadera historia de una abuela, cuya sencilla receta superó en ventas a una marca nacional y le dejó un legado inesperado. No te lo pierdas.